Sí, pues hay mucha clínica porque son muchos órganos, cada uno de ellos tiene sus propias características y vamos a ver un poco de lo más relevante. Algunas cosas que no vamos a repetir, ¿no? Por ejemplo, no vamos a hablar nuevamente de dolor muscular, no vamos a hablar nuevamente de hemorragia digestiva porque tuvimos un seminario y hemos discutido, salvo que tengan alguna duda puntual. Lo mismo que de ictericia tampoco vamos a hablar mucho porque para eso tenemos un seminario. ¿Quién le toca? A ti, ya. Vas a hablar bien de todas las ictericias, supongo. No solamente las más evidentes, que son las... Eso de prehepática, hepática, poshepática. No solamente, sino quiero conocer sobre todo aquellas causas que no diagnostican, ni siquiera los gastroenterólogos. Las obstructivas son fáciles, todo el mundo las conoce. Así que eso no es desde el punto de vista clínico. Las que interesan son esas que no la diagnostican. Yo he venido a diagnosticar ese tipo de hiperbilirubinemia cuando los gastroenterólogos le hacen mucho trabajo. Tenía un amigo en la universidad que tenía síndrome de Ivrea. De promoción, siempre andaba amarillo. Cuando chupábamos, peor, se ponía más amarillo. Pero está así vivo, sin cabeza. Ya, vamos a hablar de síndromes esofágicos. Entonces, en general, no hay síndrome de disfagia, pero yo no sé por cómo le han puesto esas cosas. Disfagia es un síntoma, ¿no? Los síndromes esofágicos en general son un conjunto de manifestaciones originadas por la afección del esófago en cualquiera de sus porciones y es, como dice el Argente, así de manera acertada, se expresan por 5 síntomas principales, pero hay más, ¿no? Pero digamos que los principales son esos: disfagia, pirosis, dolor torácico de origen esofágico, regurgitación y odinofagia. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. La disfagia probablemente sea uno de los síntomas más prominentes de la enfermedad esofágica. Es la sensación de dificultad para deglutir. O sea, el paciente se queja de que no puede tragar bien. Es la dificultad para que el bolo alimenticio se traslade desde la boca hacia el esófago. Perdón, hacia el estómago. Y ahí tenemos dos lugares donde puede ocurrir la disfagia. La primera es la orofaringe, como ustedes entenderán, es la parte alta, es la boca básicamente, la faringe, y la disfagia propiamente esofágica. ¿Okay? Entonces, también la manera de afectarse son distintas, ¿no? O sea, en la disfagia orofaringea básicamente se afecta el músculo esquelético, ¿no? Que es el músculo que está relacionado con la cavidad oral, que es voluntario. En cambio, en la esofágica ya no, pues el músculo liso es completamente involuntario. Y esto también tiene que ver con la etiología de cada una de ellas, que vamos a ver rapidito en un par de diapositivas. Eso no está muy bien detallado en el Argente, pero sí hay un montón de publicaciones donde está mucho mejor. Algunas cosas en las que la gente falla, ¿no? Por ejemplo, aquí en el síndrome esofágico es bastante limitada su descripción. Entonces, en la disfagia orofaringea, disfagia alta si quieren llamarla, pero en realidad se llama orofaringea, usualmente está causada por enfermedades neurológicas que afectan la musculatura esquelética. A la cabeza, las enfermedades o los desórdenes o los accidentes cerebrovasculares, ¿okay? A la cabeza. Luego, otras enfermedades que son más raras, las neurodegenerativas, cualquier enfermedad neurodegenerativa que ustedes conozcan, como por ejemplo ELA, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer reproduce. ¿Ah? Parkinson tampoco, ¿no? O sea, enfermedades de neurona motora. Esclerosis lateral amiotrófica es una. diabetes mellitus. No, eso produce disautonomía. Entonces, miastenia gravis. sí, también. Todas las enfermedades raras de la neurona motora parecidas a la esclerosis lateral, como la que tiene Pedro Suárez Vértiz, todas esas producen disfagia orofaringea. O sea, la mayoría de causas son neurológicas. ¿Okay? Entonces, la dificultad de la disfagia orofaringea es trasladar el bolo desde la boca hasta el esófago superior. O sea, la faringe, ¿no? Donde termina la faringe y empieza el esófago. Aparte de la sensación de dificultad para deglutir, que es aquí arriba, el paciente se queja de que puede presentar tos cuando deglute. Puede haber regurgitación nasal del material ingerido y a veces eso puede llevar a aspiración. De hecho, es una de las principales causas de aspiración. Por eso es que el paciente que tiene un infarto cerebral durante las primeras 72 horas más o menos, o hasta las 96 horas, si es que hay una parencia importante,
debe ser cuidado de la aspiración, porque justamente la deglución está afectada. ¿Ok? Es la razón por la cual le ponen la sonda al paciente que tiene un infarto cerebral masivo, que está con una hemiparesia, ¿no?, importante, porque se va a atorar, no va a poder deglutir, va a tener disfagia y se va a aspirar. O sea, lo que empezó como un infarto va a terminar como una neumonía intrahospitalaria y se puede morir. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con la disfagia orofaríngea, relacionada sobre todo con el accidente cerebrovascular y cualquier enfermedad degenerativa del sistema nervioso, sobre todo que ataque a la neurona motora. En cambio, la disfagia esofágica, que está exactamente relacionada con el esófago, es la dificultad de trasladar el bolo del esófago al estómago, o sea, ya en el tramo esofágico, claramente, ¿no? Aparece en la etapa tardía de la devolución, o sea, el paciente traga, pero después hay un momento en el cual siente que no puede pasar, ya cuando está por acá, ¿no? El malestar es retroesternal, o sea que eso se puede confundir con un problema coronario, ¿no? Siente algo que le aprieta, que no pasa, ¿no? Y si ustedes se acordarán, el dolor de la angina puede ser opresivo, puede ser constrictivo y pueden sentir lo mismo. Se puede acompañar de dolor, y más todavía se va a asemejar a una enfermedad cardiovascular, o una enfermedad coronaria, o pirosis, que vamos a hablar de pirosis. Puede haber también regurgitación tardía de alimentos no digeridos, lo cual es más raro, pero es una posibilidad. ¿Okay? Entonces, miren, la disfagia orofaríngea puede ser causada por varias enfermedades. Tiene causas mecánicas y obstructivas que claramente no son las más frecuentes, sino las neuromusculares. Patología del sistema nervioso central como accidente cerebrovascular a la cabeza, Parkinson sí, pero tiene que ser un Parkinson avanzado, ¿no? Parálisis de pares craneales o parálisis vulvar, esclerosis múltiple, lo que decía, ¿no? Enfermedad de neurona motora, esclerosis lateral amiotrófica, trastornos de la contractilidad como miastenia gravis, distrofia muscular, oculofaringea, etc. Y otras causas que son obstructivas. O sea, cualquier causa que obstruye el pasaje del bolo desde la boca hasta el esófago superior. Abscesos retofaringeos, tiromegalia, o sea, el aumento del tamaño de las tiroides, linfadenopatías por acá, ¿no?, en el cuello, que estén muy grandes, las leucemias, perdón, los linfomas, enfermedades infecciosas pueden producir linfadenopatías grandes en el cuello. El divertículo de Senker que lo he puesto aquí, que es un falso divertículo, solamente mucosa nada más, pero que es justamente una protrusión de la mucosa en una zona de baja fuerza, ¿no? O sea, donde hay una disminución de la fuerza de la pared entre la orofaringe y el inicio del esófago. Ahí se forma esta bolsa que es el divertículo de Senker, que se ve claramente en un esófago contrastado. Y eso puede producir disfagia. De hecho, también produce un montón de problemas, ¿no? Porque cada vez conforme avanza el tiempo, el orificio que es estrecho se abre un poco más, protruye más mucosas y hace una bolsa, ¿verdad? Entonces imaginen que ahí puede quedar contenido alimenticio, o sea, puede ser asiento de infecciones. Ese es el divertículo escénico. Otro tipo de causas mecánicas obstructivas, reducción de la complacencia muscular, miositis, fibrosis, esofagitis eosinófila, que es una patología no muy frecuente, pero que uno siempre debe tener en cuenta, ¿no? O sea, produce lesiones no solamente en la orofaringe, sino en el esófago. Todas las neoplasias de cabeza y cuello que puedan comprimir extrínsecamente la orofaringe y el inicio del esófago. Osteofitos cervicales, ¿no? O sea, imagínense que aquí se proyectan y empiezan a presionar contra el esófago. Neoplasias orofaringe, veninas y veninas. Todas esas son causas mecánicas obstructivas, ¿no?, que pueden producir disfagia orofaringe. Pero no son las más frecuentes son los neuromusculares. ¿Ok? Eso respecto a la disfagia orofaringe, la alta. La disfagia esofágica tiene también múltiples causas. Estamos hablando de la disfagia entre el inicio del esófago hasta el inicio del estómago, ¿no? O sea, ya en el esófago propiamente dicho. Causas intraluminales, cuerpos extraños, los niños sobre todo, ¿no?, que se tragan cosas menores de 2 años, no superan la fase oral, se comen los juguetes, todo, disfagia aguda. Cualquier enfermedad mediastinal que ustedes se puedan imaginar que va a comprimir el esófago por invasión directa, compresión con linfadenomegalia, ¿no? Tumores del mediastino, infecciones, tuberculosis, histoplasmosis, las cosas. Diagnóstico de la tuberculosis siempre es histoplasmosis, producen cavernas, producen calcio, entonces histoplasmosis es casi el mismo, las mismas lesiones anatomopatológicas. No decir lo mismo, porque en uno hay BK y en el otro hay el hongo, ¿no?
pero digamos, desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista clínico, se comportan muy similar. Cualquier crecimiento importante del corazón, como aurículas dilatadas que están más cerca hacia arriba, cualquier compresión vascular por un aneurisma de la aorta torácica, va a producir una obstrucción en el esófago, extrínseca en este caso, que va a producir disfagia de tipo esofágico, ¿no? Cualquier enfermedad de la mucosa del esófago, propiamente dicho, que estrechan la luz a causa de inflamación, fibrosis o neoplasia, aquí tienen un montón de patologías. Cualquier tipo de los tumores o cánceres esofágicos, Sí. estenosis péptica secundaria, enfermedad por reflujo. El reflujo produce primero metaplasia, luego displasia y después neoplasia, ¿no? Y eso va finalmente a estrechar la luz esofágica, usualmente en el tercio inferior del esófago. Los anillos y membranas esofágicas, ¿no? El Plummer-Vinson, que es un síndrome que cursa con anemia ferropénica y una membrana esofágica. A usted que le gustan los nombres, ¿no? Lesiones químicas no muy infrecuentes con gente que se quiere suicidar, ¿no? El problema sobre todo es cuando se echan álcalis, ¿no? Con ácido sí, pero con álcalis se hace así todo. El que se echa ácido puede sobrevivir, pero el que se tira lejía, ese sí se muere. Se revienta el esófago por dentro, se destruye, hace una neumonitis química, el mediastino sin una desgracia. Usualmente, si sobreviven, tienen que usar una prótesis o un implante de esófago, le sacan un asa intestinal y le ponen el esófago por delante del esternón y se vea. Por ahí hay algunos videos que, ¿no? Recuperados de cáncer esofágico o de esofagitis cáustica, le colocan un esófago alterno por fuera, ¿no? Y se ve, ¿no? Cómo pasa el bolo. Alucinante. Lesiones químicas ya habíamos dicho, lesión, no sé a qué se refiere eso. Radiación, creo. Lesiones por radiación puede ser, sí, por radiación sí. Pacientes que reciben terapia o radioterapia por algún tumor mediastinal o por algún tumor del pulmón, pueden hacer una esofagitis después por radiación, no pueden hacer unas lesiones estenosantes. Infecciosas, acá la cabeza, cándida, herpes. Ya cuando tenemos esofagitis por cándida, eso para nosotros es sinónimo de ¿qué? De inmunosupresión. De inmunosupresión. La cándida está por todos lados en nuestro cuerpo, pero cuando produce patología, usualmente está asociada a inmunosupresión, sobre todo en mucosas. Candidiasis oral puedo tener cualquiera, ¿no? Usted, yo, pero esofágica regularmente está asociada con inmunosupresión. ¿No? Yo ahí al toque tengo para la oreja para pensar en que hay algún grado de inmunosupresión. A la cabeza estaría pues el virus de inmunodeficiencia o cualquier otro tipo de inmunosupresión. La eosinofílica, otra vez, tumor o proliferación o renovación en prótesis esofágica, bueno, cuando ya tiene paciente una prótesis. Hay otras enfermedades neuromusculares que afectan el músculo liso esofágico, que van a producir disrupción de la peristalsis o relajación del esfínter esofágico inferior, vamos, o sea, van a producir acalasia, ¿no? Hay acalasia real ¿no? Y la pseudoacalasia, que está asociada a neoplasia, a enfermedad de Chagas, ya vamos a ver después, ¿no? La acalasia es la normal, la real, y la pseudoacalasia. Enfermedad del tejido conectivo como la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, no la esclerosis sistémica, sino que va a producir infiltración del tejido mesenquimal y lo que va a producir es, ¿no? Contracción, estenosis en el esófago, todos los órganos se ponen duros, es una desgracia, es una enfermedad terrible, terrible. La enfermedad mixta del tejido conectivo, etc. Espasmos esofágico, y acá hay dos tipos, ¿no? El nutcracker y el jackhammer, dos tipos de espasmos, de enfermedades de espasmo esofágico. El jackhammer ha sido descrito recientemente. El clásico era el nutcracker, que es el espasmo esofágico difuso, el que le dicen el rompenueces, ¿no? Ya vamos a ver unas imágenes luego por ahí. Pero el jackhammer es un poco distinto porque desarrolla presiones muy por encima de lo que hace un espasmo esofágico difuso, ¿no? O sea, estamos hablando de que un nutcracker desarrolla como 20 o 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? El jackhammer son 8000 milímetros de mercurio por centímetro cuadrado, es una brutalidad. Es una actividad más o menos descrita a partir de los 90, o sea, reciente descripción. Postquirúrgico puede haber disfagia después de fundoplicatura de Nissen, que es para una hernia hiatal, dispositivos antirreflujo, etc. Otro síntoma frecuente en los trastornos esofágicos es la pirosis.
que es la sensación de quemazón retroesternal, originada en el epigastrio, empieza acá, que puede ascender, si usualmente asciende hacia arriba, y puede avanzar hasta la garganta o hasta la espalda. Esto está relacionado directamente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. También no estés acá. La pirosis es el signo principal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque está pasando contenido del estómago hacia el esófago. El pH es bien ácido y el epitelio 3.5. no está preparado para ello y produce sensación. Quemazón, ardor, en toda esta parte, ¿no? Retroesternal. ¿Cómo empeora? Después de la ingesta de alimentos o cuando el paciente se echa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento regurgita, ¿no? Se alivia con antiácidos, con inhibidores de bomba protones. Puede acompañarse de sabor amargo en la boca y cialorrea, ¿no? O sea, empiezan a salivación. El dolor torácico de origen esofágico puede producirse espontáneamente o durante la comida. Un 20% de dolores del pecho son de origen esofágico y usualmente están asociados a trastornos de motilidad como el espasmo esofágico difuso, hipotonicidad del esfínter esofágico inferior, y esto es lo que ustedes están viendo, es el espasmo esofágico difuso. Miren cómo se hace, ¿no? Como un tirabuzón el esófago. Esto duele, ¿no? Esto asemeja a un síndrome coronario agudo. Está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Pero obviamente si yo tengo un dolor anginoso o parecido a una angina y tengo cambios en el electro, yo tengo que pensar en enfermos o es una posibilidad, siempre y cuando lo otro no sea más probable. ¿Okay? Pero siempre debemos tenerlo en cuenta. Miren, es terrible cómo se hace, o sea, esto duele, ¿no? Y en cambio el jackhammer se hace parecido, pero la presión en un punto que sobre todo es distal es peor todavía. Son 8000 milímetros de mercurio sobre centímetro cuadrado. ¿Y cómo llega a tanta presión? Porque es un trastorno en la motilidad. O sea, exageradamente reaccionan las fibras y se produce eso, ¿no? La regurgitación, que es más frecuente como ustedes ven en los lactantes, porque tienen hipotonicidad del esfínter esofágico inferior, puede ser espontánea, sin esfuerzo, por eso se llama regurgitación, y se regurgita el contenido gástrico o esofágico en la boca. Si es con esfuerzo, con arcadas, eso ya no es regurgitación. ¿Eso cómo se llama? Vómito, ¿no? La regurgitación es sin esfuerzo, así como el bebé, ¿no? Concomitantemente, es un peligro, porque puede haber aspiración laringea, puede haber tos por el contenido que llega y sensación de ahogo, ¿no? Que pueden despertar al paciente en la noche. Pero aquí sabemos que la tos y el ahogo son secundarios a la regurgitación. Entonces ahí hay que hacer descansar al paciente en una posición antirreflujo. O sea, decúbito lateral izquierdo. Mejor. Sentado. Así es. Sentado. Mejor semisentado, ¿no? ¿El bebé debe dormir echado, doctor? ¿O es mejor que duerma sentado? No, el bebé debe dormir echado, ¿no? Pero con la cabecita de costado. ¿No? Para que cuando regurgite, para el costado, ¿no? Así no, ¿cuál es así? No, no, es otra. El síndrome de muerte súbita lactante. Cuando tengas hijos, acuérdate de eso. Bueno, está toda la noche despierto su bebé. Al menos los 2 primeros años. Es donde es el pico de la muerte sí, pero eso no es por tabaquismo de la madre, así por... Tabaquismo de la madre, puede ser, pero eso es raro, ¿no? La odinofagia, que es otro de los síntomas cardinales, es el dolor al deglutir. Pone de manifiesto usualmente una lesión en la mucosa esofágica. También puede ser una lesión en la faringe, pero digamos que ya eso sería un problema un poco más alto, ¿no? Pero el dolor al deglutir regularmente está asociado a una lesión en la mucosa, ¿okay? Puede también relacionarse, o sea, la odinofagia, con infecciones, por ejemplo, con ¿la odinofagia? cándida, herpes, se producen lesiones, esofagitis y le va a doler, ¿no? Algunos fármacos pueden también producir odinofagia, que producen lesiones ulcerosas en el esófago, tetraciclinas, AINES, bifosfonados, bifosfonatos, tipo lendronato, ¿no? Muy bien, efectivamente. Dioxina. Otros síntomas del esófago y en general del tracto gastrointestinal alto, eructo, la litosis, rumiación, sensación de globo, solo para saber, ¿no? Pero no son los más importantes, son los que hemos escrito. Entonces, ¿cuáles son las causas que producen estos síntomas? En realidad hay una imbricación, ¿no? O sea, en una enfermedad pueden haber varios de estos síntomas. Van a ver que ustedes, que yo he resaltado,
en cada patología los síntomas que van a ver en esa patología. ¿Ok? Por ejemplo, en el cáncer de esófago, el síntoma principal es la disfagia. Y es la disfagia progresiva. La disfagia que empieza primero a sólidos y luego a líquidos. Eso es signo de organicidad, signo de que algo está estrechando la luz del esófago. A diferencia de la acalasia, que el paciente con acalasia puede referirles desde el principio de disfagia a líquidos. ¿Ok? Porque es un trastorno de motilidad del esófago. El cáncer de esófago, en general cualquier cosa que produzca obstrucción intraluminal es un problema de una obstrucción física, no es dinámica. ¿Okay? Bueno, adicionalmente el paciente con cáncer va a bajar de peso por dos motivos, ¿no? Por el cáncer y porque como no puede comer, también es frecuente la anemia ferropénica, puede haber disfonía, sobre todo la disfonía va a aparecer si se afecta aquí el nervio. La disfonía, el recurrente laringe, ¿no? El recurrente laringe, la rama que irriga la glotis, la epiglotis, las cuerdas vocales. sí. Puede haber tos, ¿no? Neumonías a repetición, porque cuando el cáncer avanza se pueden producir fístulas traqueoesofágicas, lo cual ya es un signo ominoso, ¿no? El paciente ya está en asunto. Sí. Más del 90% lamentablemente de los tumores en el esófago son malignos. Hay dos tipos anatomopatológicos importantes. El más frecuente, el que era el más frecuente, como dice la gente, ¿no? Más del 90% de tumores eran carcinoma de células escamosas hasta hace unos años, pero ahora casi como que están ahí 60-40, ¿no? El carcinoma de células escamosas está relacionado con el tabaco, el carcinoma epidermoide. El tabaco está ligado al cáncer epidérmico en todo el tracto respiratorio y en la parte inicial del tracto gastrointestinal, ¿no? Hay una relación no clara entre el alcohol y el adenocarcinoma de esófago, ¿no? O sea, existe una relación estadística, pero no está muy claro si realmente hay una relación causal. Pero sí es que el adenocarcinoma está relacionado con el esófago de Barrett o la metaplasia esofágica de Barrett y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la metaplasia o el esófago de Barrett? ¿En qué consiste? ¿Cambio de qué? De la pared de la mucosa. ¿De quién? Del esófago. ¿Cómo es inicialmente la mucosa? O sea, ¿cómo es normalmente? Lisa. O sea, epitelio Epitelio, ¿cómo se llama? plano, Liso. escamoso. ¿Y en qué cambia? El epitelio. Se queratiniza. ¿Se queratiniza? No. No, ese es el epitelio. El epitelio escamoso simple entonces se vuelve, ¿cómo se llama? Pseudoestratificado. Se vuelve como el epitelio del estómago, cilíndrico, cúbico, alto, con glándulas. O sea, el epitelio del esófago cambia de lo que es escamoso a epitelio del estómago, ¿no? Con glándulas, cúbico, por efecto de que el ácido regurgita del estómago, por eso el estómago tiene esa característica del epitelio, regurgita hacia el esófago. Eso se llama metaplasia epitelial o esófago de Barrett o metaplasia de Barrett, lo mismo. Es una lesión que ocurre como consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, tanto sigue regurgitando, ¿no?, del estómago al esófago, que empieza a cambiar el epitelio del esófago. Y se cambia a un epitelio gástrico. Eso se llama esófago de Barrett. Esa es la metaplasia, es la lesión inicial del adenocarcinoma. Porque yo no debería tener un adenocarcinoma en el esófago, ¿no?, porque tengo epitelio escamoso. Entonces, ¿por qué se forma adenocarcinoma en el estómago? Porque se transforman las células escamosas en células cúbicas, en células, ¿no?, con glándulas secretoras, y ahí se forma el adenocarcinoma. ¿Ok? Sí. Entonces, el adenocarcinoma del esófago tiene su origen en la enfermedad de reflujo gastroesofágico que produce metaplasia en el tercio distal del esófago, y eso evoluciona a un adenocarcinoma. ¿Ok? Sí. Ya está. El cáncer de esófago en general, o sea, el adenocarcinoma, el esófago de Barrett, es más frecuente en varones,
Los adenocarcinomas, por lógica, se ubican en el tercio inferior, ¿no?, del esófago. En cambio, el carcinoma de células escamosas, el carcinoma epidermoide en cualquier lugar. ¿Ok? Miren ustedes cómo se ve esta imagen en sacabocado, ¿no? Es la imagen típica que se ve en... Deben haber visto ya imágenes del esófago en radiología. Sí, ¿Sí? estamos viendo. Eso también. Imagen en sacabocado, ¿no? Una imagen de adición o de sustracción. De sustracción, muy bien, entonces radiólogo. No sé, gastro. Y ustedes no sé todavía qué van a hacer. En algunas me responden bien, otras. Urólogo. Urólogo. La esofagitis es una inflamación que puede producir pirosis, odinofagia y, bueno, rara vez disfagia, ¿no? Pirosis y odinofagia, básicamente. Odinofagia de la cabeza. Aquí estamos viendo Cándida. esofagitis por cándida, ¿no? La causa más común, sin embargo, no es la infecciosa, sino es el reflujo esofágico. Entonces, si la causa más común de esofagitis es el reflujo, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Va a ser la... Pirosis, este es el gastro, ¿eh? Eso, Está bien, ya encontraste tu camino. esa era la elegida. Te vamos a hacer el tacto. Tú haces las maquetas. ¿Cómo le da risa a ustedes, no? Todo lo que es escatológico le produce risa. Anoche me llamó el doctor Díaz. ¿Sí? Dice que le estoy regalando nota en práctica. ¿De verdad? Sí, en serio. Así Pero que- porque si hay otros hospitales que ponen nota alta. Sí, pero- 17 ponen... dice Yo veo las que- notas, ¿no? Dice que sí, yo veo todas las notas. Dice que se aplican porque están con las notas muy bajas. O sea, tiene razón en que las notas están muy bajas. Y que soy muy buena gente con ustedes, así que voy a ser malo con ustedes. Ya, otras causas infecciosas, lo que estamos viendo acá, cándida, citomegalovirus, no le digan eso, no le vayan a cuestionar. Lo estoy contando a ustedes solamente Sí. No, para pero... que entiendan que tienen que mejorar sus notas de teoría. No puede ser es que es cierto, pues, o sea, no puede ser posible de que saquen notas tan bajas. No es que les esté poniendo a ustedes notas muy altas, ¿no?, sino que estoy viendo una evolución en algunos de ustedes y de acuerdo a ello voy a ir calificando. Pero tienen que aplicarse en las notas de teoría. Sí. Las infecciosas, otras esofagitis más graves, cáusticas o corrosivas, bueno, ya en ese caso ya van a producir disfagia, ¿no? Por radiación, por fármacos, están las tetraciclinas, ibuprofenatos, ¿ok? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, aquí hay una pequeña infografía. Estos son los factores: el sobrepeso, el embarazo, todo aquello que empuje, ¿no?, el abdomen hacia arriba, el retraso del vaciamiento gástrico, bueno, la esclerodermia, pues, sí, porque es una enfermedad del tejido conectivo que se va a infiltrar y va a producir dureza, ¿no?, del esófago, entonces no se va a relajar ni se va a contraer, y entonces va a estar incompetente el esfínter esofágico superior. Hernia hiatal, inmadurez o incompetencia del cardio, bueno, eso es lactantes, ¿no?, por eso es que regurgitan, todo. Cualquier cirugía que pudiera dejar incompetencia, fármacos que disminuyen la tonicidad del esfínter esofágico superior, inferior. Tabaco y alcohol también relajan el esfínter esofágico inferior. Es la razón por la cual están asociadas con la enfermedad por reflujo. Entonces, la enfermedad por reflujo es el resultado del pasaje del contenido del estómago hacia el esófago. Y las causas más comunes son relajación transitoria, por el tabaco, por el alcohol, hernia hiatal o cualquier cosa que protruya hacia arriba, y trastornos del peristaltismo. El síntoma más frecuente, como hemos dicho, es la pirosis recurrente, que desaparece con antiácidos o supresores de la secreción ácida. Si se asocia con disfagia, la pirosis, ahí sí, ojo, pestaña y ceja. Hay que tener cuidado porque eso puede estar diciendo de que ya se está formando una metaplasia y una lesión estenótica por un adenocarcinoma. Sí. ¿Ok? O sea, si solamente hay pirosis, bueno, debe haber reflujo. Y bueno, obviamente después el paciente va a ir a una endoscopía y todo, ¿no? Pero si ya viene con pirosis y disfagia, ya la cosa probablemente esté avanzada aquí en el tercio inferior. O sea, de repente ya hay una metaplasia y hay incluso una lesión estenótica, que puede ser una lesión de una adenocarcinoma. Pero cuando las pregunten, el cáncer de células epidermoides se localiza en el tercio inferior, preferentemente no, ese es el adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Por qué? Por el esófago de Barrett, por la enfermedad por reflujo.
Además, y esto es claro, hay que tenerlo en cuenta mucho, la enfermedad por reflujo puede asociarse con asma. Los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico cursan con sibilancias nocturnas, tos crónica, que hay que tener en cuenta mucho eso, disfonía, bueno, exacerbaciones en el animal dentario y neumonías aspirativas. Pero enfermedad por reflujo y asma y sibilancias nocturnas es una asociación bien frecuente. Aquí hay un poco más de información: relajación e incompetencia del esfínter, retraso del vaciamiento, más frecuente en adultos mayores y mujeres gestantes. Acá están los síntomas: pirosis. Cuando uno examina al paciente no va a ver nada, pues no sé, yo el diagnóstico lo hago clínicamente y después voy a mirar en endoscopía cómo está el esfínter, y lo que tengo que hacer es ver que hay pasaje, ¿no? Se le toman muestras para ver cómo cambia el pH en el esófago. La acalasia, que es un diagnóstico importante, interesante, es un trastorno derivado de la incapacidad motora, o sea, eso tiene que ver con la motilidad del músculo liso del esfínter esofágico inferior. Es una enfermedad netamente motora, ¿ok? Como les decía yo, esta enfermedad se va a diferenciar o va a producir disfagia, que puede ser digamos, de manera indistinta a líquidos o a sólidos. Es más frecuente que sean líquidos. Y como no es una disfagia progresiva, esa va a ser la clave para el diagnóstico con la disfagia que produce, por ejemplo, un tumor o un cáncer esofágico. Cualquier lesión que ocupa espacio dentro del esófago, o sea, una obstrucción fija, produce disfagia progresiva. Primero a Sólidos. y después a Líquidos. ¿no? En cambio, la acalasia, como es un problema de motilidad, no hay una obstrucción fija, puede haber lo uno o lo otro, y si primero empieza líquidos y después sólido, ya esa es la clave para el diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurre en la acalasia? Hay disminución de la peristalsis, el músculo liso, y falta de relajación del esfínter durante la dilución. Entonces está asociada a la degeneración inflamatoria e idiopática de neuronas del plexo mientérico, que son las que están dentro de las células musculares lisas, en esta sección. Entonces, eso es la acalasia normal, o la verdadera, o la real. La pseudoacalasia es producida por cualquier entidad que de manera secundaria afecta la motilidad de esta zona del esfínter esofágico inferior. Chagas, que produce infiltración en el esófago inferior, tumores de la unión gastroesofágica que invaden el plexo mientérico y por lo tanto van a alterar la motilidad. O sea, se dan cuenta que la pseudoacalasia es secundaria. O sea, no es una enfermedad primaria de la motilidad del esófago, pero se llama pseudoacalasia. Algunos tumores que producen síndromes paraneoplásicos, el Oatzela a la cabeza. ¿De dónde es el Oatzela? Adenocarcinoma de células pequeñas, células de avena, ¿De dónde es? del esófago. ¿De dónde es el carcinoma de células de avena? El tipo histológico. ¿De dónde se refiere a órgano? Sí, ¿de dónde viene? ¿Dónde es el primario? Ah, ya, no, de pulmones. De pulmón, así es. Es uno de los 4 tipos más frecuentes de pulmón, Sí. de cáncer de pulmón. ¿Ok? Está relacionado con el tabaquismo. Y es el de peor pronóstico, se lo tiene en 6 meses. Mi abuelo se murió de Gotzel, ¿le conté todavía? Sí, les conté. Otros síntomas que puede producir la acalasia son regurgitación, por obvios motivos, ¿no? No se relaja. Pirosis y dolor torácico. El diagnóstico es por imágenes y por manometría. En realidad el diagnóstico confirmatorio es por manometría esofágica. O sea, yo voy a medir la presión ahí, ¿no? Y la imagen es esta, ¿no? Lo que dicen en pico de pájaro. Hay algunas exquisiteces, que solamente le he traído para que ustedes vean, para diferenciar la acalasia de la pseudoacalasia, ¿no? Pseudoacalasia maligna, ¿no? Pero esto no voy a pretender que ustedes lo aprendan, ¿no? Esto es para que un radiólogo lo mire, ¿no? Fíjense ustedes, en una acalasia de verdad, el espacio que se estrecha es un espacio corto, ¿no? Regularmente menos de 2 centímetros. En cambio, en la pseudoacalasia, el compromiso es difuso, por ejemplo, en hinchadas o en un tumor,
es bien larga la porción estrechada. Lo mismo que la dilatación en la calasa es mayor que en la pseudocalasa. Bien, pero Salud. no solo como una curiosidad para su conocimiento. ¿Muy bien? No les van a preguntar eso. Espero que Doctor, no. el Jazzhammer es mayor de la presión de 8000 milímetros de mercurio. ¿Cómo? El Jazzhammer, mayor de la presión de El Jackhammer 8000. 8000. Sí. Y el Nutcracker es Nutcracker. Nutcracker, pero Eso no, eso es 20, 80. ¿No? O sea, si les preguntan, ¿les han hablado eso de Jackhammer y de Nutcracker? Ayer no tuvimos clase. ¿Ah? Ayer no tuvimos clase. No, pero no han hecho clase de síndrome esofágico, ha sido la primera semana. sí, disfagio. Ayer. Disfagio Y tiene una memoria, pero Yo me acuerdo que había uno Sledgehammer. no, pues es otra cosa. ¿Listo? sí, doctor. ¿Está claro todo? Sí. Ya tienen ahí la clase para el repaso. Ya, muchachos. Eso es todo.